realidad lo que quiero compartir con ustedes ha sido el primer capítulo de este trabajo. El proyecto de tesis dura 2 semestres, así que acabo de finalizar todo lo que tiene que ver con revisión de literatura, diseño metodológico, etcétera, y eso es lo que quiero compartir porque me ha emocionado muchísimo hacerlo, así que ¿por qué acumularlo hasta el final si desde ya podemos compartir cómo ha sido el proceso? Haciendo un paréntesis, este trabajo está dedicado a todas esas personas que habitan en Puerto Rico por todas las veces en que vivir en esta isla ha sido un acto de convicción y también de resistencia. Seguramente nos resulta familiar la frase "mi casa es tu casa". Es utilizada para demostrar una bienvenida, para demostrar que hay una confianza entre conocidos y familiares, pero es una frase que también encierra múltiples enigmas relacionados a las prácticas culturales y de derechos humanos que tenemos en Puerto Rico en relación a la vivienda. Es común ver en obras literarias, en obras cinematográficas, en canciones incluso, que se usa esta frase toda vez que se quiere hablar de la bonachona personalidad de un personaje ante distintas circunstancias. Sin embargo, esa frase va a encontrar un límite en otra también del acervo popular, que es después de 3 días el pescado apesta. Yo te puedo dar un techo, pero va a llegar un momento en el que va a comenzar a ser incómodo. Así que esas letras pequeñas siempre van a condicionar esa bienvenida que se dé y nos va a permitir, por eso, por la potencia que tiene esa frase, comunicarnos con distintos sectores, en la prensa, academia, en las organizaciones de base comunitaria, en fin, toda aquella persona que en algún momento la ha utilizado, y navegar el ámbito discursivo y operativo de esa frase pues para encontrar condicionantes sociales, económicos y políticos que vienen con ello. Por eso la investigación en el problema se abordaron 3 dimensiones utilizando esa frase como hilo conductor. Primeramente, la dimensión social del derecho a la vivienda tiene que ver con la forma en la que vemos el mundo, cómo comprendemos subjetivamente e ideológicamente también el fenómeno, factores sociales y culturales, la homogeneización que se hace de las experiencias de vivienda, cómo se responsabiliza constantemente al individuo o a la persona sobre la consecución de un techo y cómo se invisibiliza con eso condiciones estructurales del Estado y del sistema en el que estamos viviendo y el mercado, ¿verdad? Y cómo complejizan ese acceso. También un poco distanciarnos, porque si bien es cierto que hay frases que le acompañan, como que los trapos sucios se lavan en casa, para hablar de aspectos de violencia que veníamos discutiendo en la presentación anterior, estas 4 paredes y un techo para hablar de lo mínimo que se considera como un derecho, o en las puertas de mi casa mando yo, o se hace lo que yo diga, cuando esas puertas bien pueden ser forzadas normativamente por el Estado, por proyectos de política social. Lo cierto es que de unos techos se corre y a otros techos se llega, ¿verdad? Esto para no romantizar lo que es la experiencia de haber conseguido un techo y habitar en él, por todas las dinámicas intrafamiliares que se pueden dar en ese mismo techo. A nivel económico, la dimensión subjetiva implica que mi casa es tu casa encierre una noción también de propiedad, por eso está en rojo. La sujeción de este derecho a la propiedad privada, a las reglas del mercado, a la segregación espacial cuando hablamos de vivienda pública, a la insensibilidad en algunos alquileres y a las características infraestructurales de la vivienda en la isla. Constantemente, ¿con qué nos encontramos? Con que el derecho a proteger la vivienda lo aporta casi exclusivamente quien aparece como titular, propietario o propietaria de esta y no quien habita. Entonces es como si existiera un derecho para propiedades y no para las personas, que de hecho la propiedad privada también es reconocida, y aquí es que viene la contradicción a nivel de derechos humanos como otro derecho. El valor de cambio de la vivienda y ese intercambio en el mercado es más relevante que el valor de uso de ella como derecho que tienen las personas. Y la inseguridad en cualquier tipo de tenencia que va a crear relaciones de dependencia, de riesgo, de vulnerabilidad, eso que hablábamos ahorita de que, pero es que yo conseguí esta casita y yo la habité porque soy yo la que me tengo que ir, pues son parte de las dinámicas de violencia económica vinculadas a violencia de género que tiene todo que ver con el derecho a la vivienda. Y finalmente la dimensión política, que está constituida por las relaciones de poder desigual entre actores sociales que pretenden conservar, cuestionar, impugnar o transformar las condiciones materiales que mejor les favorezcan. Y esta problematización hay que abordarla, porque cada sector, léase empresarios, banqueros, políticos, profesionales y académicos, van a intentar legitimar su ideología como un camino posible
anclándose muchas veces en el capital que tengan para invertir y en valores culturales que coincidan, favorezcan o justifiquen su agenda, siempre con el apoyo de los medios de comunicación masiva. Así que aquí la frase "mi casa es tu casa" entonces se presenta con un interrogante y con una pausa, que es la pausa que nos permite hablar de mi casa y tu casa desde una conversación que verse sobre la igualdad, para que veamos que vivimos en contextos en el que todo el mundo siente un atropellaje de derechos de la misma manera. ¿Por qué esta investigación es importante para el trabajo social? Pues porque el derecho a la vivienda, cuando uno lo puede leer desde esta visión interseccional y compleja, pues es inherente a la profesión y el trabajo que hacemos con seres humanos. Sin embargo, no es una polémica nueva. Lo que pasa es que con frecuencia ha sido relegada como expertise de otras disciplinas académicas, la arquitectura, la ingeniería, la planificación, aunque en el trabajo social sí preservamos un rol instrumental. Eso hace que entremos en esta reflexión desde una carencia particular, que tiene unas repercusiones en materia de vivienda, como que seamos cómplices en responsabilizar al sujeto por la consecución de un techo, por ejemplo. Que sea vista la vivienda como un producto cuya habitabilidad vamos a evaluar en estudios sociales para buscar soluciones y alternativas, que sea asumida y naturalizada como un producto cuyas raíces no necesariamente cuestionamos, ¿verdad? Auxiliamos o acompañamos críticamente desde las competencias profesionales en las que somos formados. También que no sea analizada como experiencia social y vista así entonces como un proceso que comienza desde que hay una necesidad sentida y actores que la materializan con o sin fines de lucro hasta que se convierte en un producto. Usualmente venimos a intervenir en la fase en la que ya existe la vivienda y la vamos a evaluar, pero no en cómo se dan todos los procesos de gestión de la vivienda. La apuesta con la investigación es que, reconociendo que tenemos un potencial inagotable en el trabajo social por la cantidad de servicios directos que se ofrecen relacionados a esta y del acompañamiento que sí se da en otros contextos para reaccionar al orden social hegemónico desde nuevos imaginarios, pues que podamos sobreponernos a frustraciones que son muy comunes por las condiciones del contexto o la cuestión social, el conservadurismo que se puede promover también desde la profesión y la voluntad ético-política para autocriticar y reconceptualizar el quehacer profesional. A grosso modo, el objetivo general es fotorrevelar las condiciones de vivienda en Puerto Rico a través de la mirada y relato de sus habitantes con el fin de develar pues aquellos conflictos, posibilidades que pueden existir en nuestra profesión y que al sol de hoy nos falta mucho camino por recorrer. Y específicamente, pues aquí algunos de los objetivos: revelar, por supuesto, las condiciones infraestructurales, explorar tensiones derivadas en cuanto al tipo de tenencia y las formas de habitabilidad en Puerto Rico, que esos relatos sean orales, pero también fotográficos, de forma que posibilitemos distintos tipos de comunicación sobre esta información, estresores políticos, sociales y económicos, las relaciones o experiencias que han tenido las personas con profesionales del trabajo social, a modo de crítica y autocrítica, e identificar entonces desde las propuestas que estas personas traen, pues esas nuevas posibilidades para el trabajo social que podemos trabajar desde la isla. En cuanto a la revisión de literatura, me enfoqué específicamente en el derecho a la vivienda y el trabajo social. Utilicé dos clásicos, ambos se publicaron en Perú: Problema urbano y trabajo social, Pobreza urbana y las políticas de vivienda. Se da en el contexto de la reconceptualización del trabajo social a nivel regional en América Latina. A nivel internacional, esta discusión se ha tenido en México, en España y en Brasil a través de revistas específicas publicadas ya desde el trabajo social vinculado a políticas de vivienda de interés social o vivienda popular, que es el caso de México, o en el caso de España, la acción estatal y cómo prevalece la vivienda digna aún frente a el derecho a la vivienda escasamente escrito en las declaraciones sobre derechos humanos. Y estas experiencias quiero destacar que en el caso de España y Brasil constituyeron viajes de estudio de investigación, y en el caso de España pues fue financiado por el Decanato de Estudios Graduados e Investigación. Sobre el trabajo social y la vivienda en Puerto Rico, pues honestamente me enfoqué en las tesis que se han publicado en la Escuela Graduada de Trabajo Social, Beatriz Lasalle, y el trabajo que más resonancia guarda con la finalidad de este estudio es una tesis de 1978 por un equipo bien grande de investigadores que se dedicaron a distintas agencias de servicio, y en el caso de cada una de ellas problematizaron las circunstancias actuales
desde la lógica de los actores sociales implícitos, las demandas de la población, el rol del trabajo social, de forma que este estudio supone un salto en tiempo largo desde la última vez que se problematizó de esta manera, abordándolo fuera de la historia oficial de las iniciativas estatales de vivienda, porque eso no es lo único que comprende el derecho a la vivienda y mucho menos desde el trabajo social, identificando nuevas posibilidades de acción, aquellos conflictos éticos que atraviesa la población a través de querellas que se hacen al Colegio de Trabajadores Sociales y investigándolo desde una perspectiva interdisciplinaria pero con un marco teórico marxista. Así que el conjunto de esas características es lo que hace que el estudio sea novedoso. Y por esa misma línea, pues aprovechando el espacio de la tesis como una instancia pedagógica, pues entonces se hace un listado y descriptivo de todas las organizaciones e instancias que en Puerto Rico abogan por la defensa del derecho a la vivienda a través de políticas, principios, criterios que han desarrollado y que ciertamente no diría que constituyen un movimiento social articulado, pero sí que se comparten entre estas instancias líderes académicos y distintas personas en el área de esta defensa que se relacionan entre sí. Entonces asisten a actividades que convocan cada uno de estos sectores o que se ven convocados porque pertenecen a una comunidad que está geográficamente organizada. Entonces es un movimiento que reacciona pero que no tiene una agenda constante articuladamente. En cuanto al marco teórico, pues utilicé los escritos originales de Karl Marx y Friedrich Engels sobre la cuestión de vivienda, específicamente sobre marxismo y vivienda más reciente, los escritos de Padrilla en Colombia, David Harvey en Estados Unidos y una urbanista y trabajadora social en Brasil que se llama Tatiana Damer. Aterricé la cuestión social de este derecho en el contexto de el ambiente colonial en Puerto Rico y cómo eso impacta entonces las políticas de vivienda que sí tenemos, pero para hablar de cuestión social y trabajo social pues utilicé a los autores que aquí están citados, Neto, Pablo Ventura, Pastorini y Jesús Cabrera, que es puertorriqueño, y finalmente el abordaje a los derechos humanos desde una perspectiva crítica, pues ahí usé a Boaventura de Sousa, Yamamoto, Marinita Rivera, Christopher Golay y Melik Osten, en este caso de Europa. ¿Y por qué la perspectiva crítica a los derechos humanos? Porque según la crítica que hace Boaventura de Sousa Santos, es un estudio que pretende enmarcar esta discusión solamente en el reclamo de que se tiene ese derecho, muchas veces sin ser contextualizado, concatenado con otros derechos humanos. En el caso de territorios como el de Puerto Rico, que pito toca cuando no es representado en los convenios y pactos internacionales. Así que es una gramática, por decirlo de alguna manera, que es hegemónica. Cuando hablamos de vivienda y hablamos de derechos, pues impera el que se reconozca porque es un derecho humano y no porque es un acto histórico, que son discursos que preceden al discurso de los derechos humanos y la forma en la que se ha construido.